habla a nuestra vida. Pablo decía: no me canso de predicar las mismas verdades básicas. Y hoy quiero hablarte de algo que a lo mejor es muy básico, es muy de pequeño, pero es tan importante que lo sepamos. Es decir, es como si fuéramos a tomar leche, ¿no? Pablo también decía y refería que hay momentos en la vida en los que vamos nosotros a consumir carne, pero hay momentos en los que consumimos leche. Pedro era el que decía eso. Hoy quiero hablarte de algo. La semana pasada empecé a hablar de los hábitos, ¿se acuerdan? Y empezamos a hablar de eso, pero luego en la semana me dijo Dios: estás hablando de los hábitos cuando siento que la iglesia nos hace falta entender un principio tan básico y abrazarlo, que sin eso no puedes desarrollar hábitos espirituales en tu vida. Hay un dicho que dice mexicano: todo depende del cristal con el que miras las cosas. De repente tú puedes ver un vaso con la mitad de agua y puedes decir el vaso está medio vacío, o puedes decir el vaso está medio lleno. Todo depende de cómo tú te sientas para ver ese vaso, ¿no? Y en la disciplina de hacer unos hábitos espirituales tiene la misma situación, porque muchos abrazan la disciplina como un proceso de Dios, que en Gálatas nos dice que todo proceso y toda disciplina no es bueno. No es que no sea bueno, sino no es como tan agradable. A nadie nos gusta como la disciplina, pero al final de cuentas nos ayuda. Gálatas capítulo 6 verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Pero me llamó mucho la atención la palabra que dice: ustedes que son espirituales. Entonces Dios espera que nosotros desarrollemos una vida en disciplina que nos lleve a tener una vida espiritual. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de ser espiritual? Porque de joven, cuando yo quería hacer algo para Dios, había una persona que me decía: es que tú todavía no eres maduro espiritualmente. Y yo me quedaba y decía: órale, es que a ti te falta ser más espiritual. Es que tú, y yo me quedaba pensando en esa palabra y decía: ¿hay un madurómetro? ¿Cómo mides la madurez espiritual de alguien? Y luego Pablo en Gálatas dice: hay que ser más espirituales. Y luego de repente yo veía gente que decía: yo soy un hombre de Dios y soy muy espiritual, y traían la Biblia bajo el brazo y caminaban como que nadie me toque. Y cuando leo la Biblia me topo con lo contrario. Jesús lo que quería era que lo tocaran. Y yo digo: ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el equilibrio para ser más o menos espiritual? Y entonces Dios me llevó a predicarles estos temas acerca de hábitos que nos ayudan a ser más espirituales. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de tener los hábitos, porque Dios espera que seamos hijos espirituales. Cada día Él espera que seamos más espirituales. ¿Cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a llegar a ello, no? Ese es el punto. Y antes de continuar, yo quiero orar para que sea Dios el que nos hable a nuestras vidas el día de hoy. Padre, yo te entrego este tiempo a ti. Pido que tu gracia y que tu favor estén conmigo, Señor, que tu palabra nos hable a nuestros corazones, que el día de hoy salgamos convencidos, Señor, de quiénes somos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 y 18. Me voy a ir un poquito rápido porque voy a estar leyendo varias citas bíblicas y no quiero que el tiempo se me eche encima, ¿no? Dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Diga conmigo: uno mismo. Dice: y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción, escucha esto, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Ser espiritual o ir madurando espiritualmente es que tú te parezcas más a Cristo. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña
que creemos en un Dios trinitario, que es Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son unos. Y aquí mismo nos está diciendo el Espíritu y el Señor, que se refiere a Jesús, es uno mismo. Y Dios, el Espíritu Santo, espera que tú cada vez te parezcas más a Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a medir nuestra vida espiritual cuando tú te pareces cada vez más a Jesús? No porque traigas una Biblia bajo el brazo, no porque te sientas el ungido, no porque te sientas el gran hombre de Dios, vas a ser más espiritual. Porque puedes sentirte el gran ungido y el gran hombre de Dios y no querer que nadie te toque. Y lo que Jesús nos enseñó es que Él estaba rodeado de la gente y la gente le tocaba. Entonces, ser más espirituales es parecernos más a Jesús. Y los hábitos de los que estamos hablando son hábitos que nos van a llevar a parecernos más a Jesús. La semana pasada hice mucho hincapié en la oración. Y Jesús era un hombre que oraba. Era un hombre que tenía éxito en la oración. Pero Jesús tenía algo muy claro, y es de lo que hoy quiero hablarte. Jesús sabía quién era Él. Jesús tenía muy clara su identidad. Jesús sabía cuál era su identidad. Y la semana pasada yo decía que una de las cosas que no nos permite tener hábitos en nuestra vida es que saboteamos nuestra identidad como hijos de Dios. Y hoy quiero hablarte precisamente de sabotaje. Quiero explicarte lo que es el sabotaje y cómo nosotros hemos muchas veces creído lo que otros nos dicen o lo que el diablo nos dice, y hemos hecho a un lado lo que Dios nos dice. Por eso les decía que es bien importante que nosotros aprendamos este principio, porque si no lo aprendemos, ningún hábito en nuestra vida va a poder desarrollarse, porque estamos partiendo mal desde un principio. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí saben hacer pasteles? Levanten la mano, no le voy a pedir uno. Algunas levantan la duda. Ok. Tú sabes que cuando vas a iniciar a hacer el pastel, tú tienes ciertos ingredientes que tienen que metérsele ahí a la mezcla para que el pastel salga bueno y rico, ¿sí o no? ¿Lleva huevos? Estoy atinándole, no sé si, yo me acuerdo que por ahí. Más o menos cuántos, un pastel chiquito, una tarta así, ¿cuántos huevos debe de llevar? 2, 3, tienen diferencias. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo hago la mezcla y no le pongo ni un solo huevo a esa mezcla? ¿Cuál va a ser el resultado final? Una cochinada, ¿no? Voy a gastar gas, voy a hacer nada, no va a salir nada. ¿Por qué? Porque desde un principio no se comenzó de la manera correcta. Y nosotros podemos querer desarrollar hábitos en nuestra vida, pero si no partimos desde un principio con lo básico, el resultado no va a ser el esperado. El resultado que tú quieres no lo vas a poder obtener. Por eso muchas cosas en la vida, cuando las empezamos, no las terminamos bien, porque no empezamos con los principios básicos en nuestra vida. Y por eso Pablo decía: no me canso de predicarles los principios básicos del evangelio. Pablo, el hombre espiritual, seguía predicando los mismos principios y decía: y no me cansaré de predicar los mismos principios. ¿No? ¿Qué es sabotaje? Yo me fui al diccionario, permítanme porque como ando malito. ¿Qué es sabotaje? Número 1, dice el diccionario, es un daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación o un proceso. 2, ¿qué es sabotaje? Es entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, una idea o un proyecto. Aunque
Estoy seguro que la mayoría de la gente siempre nos define por nuestros peores momentos. El problema no radica ahí. El problema radica en que nosotros creemos lo que la gente dice de nosotros y nos domina y nos controla. Aún los cristianos te definen por tus peores momentos. La gente puede verte un día que vienes a la iglesia y empiezas a cambiar y empiezas a decir voy a hacer las cosas diferentes, y de repente te ven caer, echas una mentira y te conviertes en el mentiroso y te arrepientes y pides perdón y vuelves a caminar. Pero la gente aún dentro de la misma iglesia ya te clasifica como él es Saulo, el mentiroso. La gente tiende a definirte a ti por tus peores momentos, pero Dios te define por tus mejores momentos. Dios no te va a definir por tus peores momentos. Escucha lo que estoy diciendo y ahorita te voy a llevar a los ejemplos bíblicos, porque nosotros tardamos en perdonar. Yo lo dije el miércoles. Los miércoles se están poniendo bien buenos y bien directos, ¿verdad? Ya le vamos a cambiar el título y le vamos a poner miércoles de pedradas. Pero nosotros tardamos en perdonar a alguien cuando Dios perdona inmediatamente a alguien. Y es bien importante que hoy aprendamos lo que Dios quiere decirnos, porque somos nosotros mismos los que creemos lo que la gente está diciendo de nosotros, cuando Dios nos ha prometido otra cosa, cuando Dios nos trata de una manera diferente. Incluso los apóstoles vivieron esto. Todos saben la historia de Saulo de Tarso, la hemos conocido, el apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba antes? Tienen un pastor que lleva ese nombre. Y a mí siempre me dicen, cuando yo camino por así, si hay un cristiano, ese chiste ya no es chiste para mí. ¿Cómo se llama? Saulo Favela. Y si es cristiano es Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo, y a veces le sigo el cuento y le digo, ¿cómo? No, yo no. Sí, ¿usted sabe de dónde es su nombre? Y le digo, no, dígame. No sabía. Si se acerca conmigo, no venga y me diga, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque usted le dice, hermano, eso desde años lo vengo. Los apóstoles, cuando vivieron el cambio que vivió Saulo era un perseguidor y asesino de cristianos. Saulo fue ante el Sanedrín y dijo, denme cartas, denme autoridad, denme soldados, y yo voy a perseguir a cada uno que anda predicando el nombre de Jesús y los voy a matar, y yo voy a ser una persona celosa de la ley de Moisés y de mi Dios. Nadie se burla. Y él empezó a perseguir cristianos, y él estuvo presente y además autorizó la muerte de Esteban. Y vio cómo lo mataban a pedradas, y Pablo estuvo presente. Él dice en el libro de Hechos, yo estuve presente, yo presencié la muerte de Esteban, un hombre piadoso, un hombre que todos lo veían y decían, wow, ese es un chico que Dios lo usa, ese es un chico que tiene a Dios adentro. Y Saulo vio cómo lo mataban. Y en el libro de Hechos, cuando Saulo consigue cartas para ir camino a Damasco, para poder seguir persiguiendo cristianos con autoridad y con permiso de la autoridad judía, en ese momento se encuentra con Jesús en el camino, y de ahí viene el famoso relato, porque va caminando y lo tumba una luz resplandeciente del caballo, que es Jesús, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te debes dar cosas contra el aguijón. Y todo eso me lo sé de memoria, ¿no? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿No? Y le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Saulo tiene una conversión y le dice, y te vas a quedar ciego y vas a encontrarte en el camino a un hombre que se llama Ananías, y yo ya hablé a Ananías para que él te reciba, él orará por ti y quedarás sano. Wow, qué padre que Dios te diga eso, ¿no? Él orará por ti y quedarás sano. Y entonces en ese momento llega
dejamos a Saulo en pausa y nos vamos con Ananías, que era un hombre de Dios y estaba orando, y de repente recibe una visión y le dice: Ananías, despiértate. Y luego Ananías despierta y le dice: ¿qué pasó, Señor? Y luego te dice: viene a tu encuentro un hombre que se llama Saulo. Y yo creo que, no sé si algunos podemos leer la Biblia y decimos: es que Ananías es el hombre de Dios que te va a usar. Pero Saulo era sinónimo de muerte. Y que Jesús le diga: viene a tu encuentro un hombre que se llama Saulo, lo primero que le entró fueron los nervios. Es como cuando te dicen: viene tu mamá con el cinto, y no viene muy contenta. Tú no dices: que venga mi mamá. Entonces tú empiezas a temblar, ¿no? Algunos que fueron cholos, la chota viene por ti. Lionel se descubre: déjese venir, compa. Pero fíjate lo que dice después. Saulo tiene un encuentro con Ananías. Perdón, me quedé con Ananías con su miedo, ¿verdad? Y entonces Jesús lo ve y le dice a Ananías: tranquilo, yo ya hablé con él, ya lo domé, ya se entregó a mí, es un hombre diferente. Y yo me imagino a Ananías el miedo de decir: ¿y si no fueron las tripitas que me comí anoche? ¿No? Y entonces llega Saulo ciego, y Ananías ora por él, oye el testimonio, y Saulo le dice: hermano Ananías, he recibido a Jesús en mi corazón. Como cuando llega tu hermano en Cristo y te dice: hermano, ya no soy el mismo de antes, Dios me cambió. Esa misma duda que tuvo Ananías, tú la tienes cuando dices: no, este es un borracho y no va a cambiar, este es un mentiroso y no va a cambiar. Pero Dios toca en algún momento de nuestra vida nuestro corazón y nos transforma y nos cambia. El día de ayer yo platicaba con Adrián, íbamos manejando, y le digo: fíjate cómo dice el Salmo 51:10, cuando habla el rey David y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón. No dice lávame, dice crea un corazón nuevo. Eso es lo que hace Jesús. Esa es la obra de Jesús. No nos lava el corazón que tenemos. Él dice en Jeremías: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es decir, Jesús, cuando llega a nuestra vida y realmente nos toca, Él no solamente juega a lavar nuestro corazón, Él quita nuestro corazón anterior y nos da uno nuevo y nos pone como una nueva persona. Y eso sucedió en Saulo, y dijo: he sido tocado por el Señor y ahora soy una nueva persona. Y llega con los apóstoles, y fíjate los apóstoles lo que le dicen. Hechos capítulo 9 versículo 26. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús, a los que él antes perseguía. Pero estos tenían miedo de Saulo. Pero todos, es que pusieron la otra versión, pero todos, ¿qué? Dice con los creyentes, pero todos le tenían. Y luego dice: no creían que de verdad, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En otra versión, en el lenguaje actual, dice: pues no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. La gente te define por tus peores momentos, pero Dios te define por tus mejores momentos. El problema, amados, es que nosotros saboteamos nuestra identidad. Y de eso quiero darte dos ejemplos muy claros. Muchos de nosotros, lejos de creer lo que Dios hace con nosotros, lejos de creer lo que Dios de veras cambia en nosotros, escúchame, porque esto va a cambiar un poco la perspectiva. Creemos lo que la gente dice. Si tú cometiste adulterio, eres un adúltero. Si tú dijiste mentiras, eres un mentiroso. Si tú golpeabas, si tú te encanta ver pornografía, eres un lascivioso. Si a ti te gusta el alcohol, eres un alcohólico. Si te gustan las drogas, eres un drogadicto. Y el problema es que mucha de la gente así viene a los pies de Cristo. Y la gente cambia. ¿Por qué? Porque cambiamos, nosotros los hacemos cambiar. No, porque es Dios el que pone un corazón nuevo en ellos. Y Dios les dice: yo ya no te llamaré más un drogadicto, ahora serás un hijo de Dios. Pero el problema, escúchame, es que no lo creemos de corazón. No lo abrazamos. Es decir,
decimos, sí, Dios puede cambiar mi vida, Dios puede hacerme un hombre diferente, Dios puede cambiarme, Dios puede transformarme, Dios me va a transformar, Dios me va a cambiar. Pero empiezas a cambiar 1, 2, 3 días y vuelves a fumar. Oh, Dios me va a ayudar a dejar el cigarro. Yo ya no soy soy un hijo de Dios y yo lo creo. Y luego 2 días y vuelves a fumar. Puede venir la gente y dice, ya ves, tú no cambias. Ese no es el problema, porque la gente tiende a hacer eso. El ser humano tendemos a criticar y a juzgar. El problema sucede aquí, porque decimos, tienes razón, yo no cambio, y saboteamos nuestra identidad y decimos, yo soy el mismo fumador. Inclusive llegamos ante Dios y otra vez con mi pecado, otra vez con mi pecado, Señor, yo mismo soy el mentiroso, yo soy el... Y ahí vamos, saboteando nuestra identidad. ¿Y por qué esto nos afecta tanto? Porque nuestra identidad es como los límites de nuestra vida. Si nosotros creemos que somos un mentiroso, ya puse un límite y ya no me va a permitir salir de ese límite. Si yo creo que batallo con la lascivia y soy un lascivioso, puse límite y toda mi vida voy a estar diciendo soy un lascivioso. Y desde ahí empieza el problema, porque ni tú te crees libre, menos los demás te van a creer libre. ¿Están conmigo? Nos creamos esos límites y no podemos salir de ahí. No podemos creer lo que Dios puede actuar en nosotros. No podemos saber y abrazar lo que Dios piensa de nosotros, y saboteamos nuestra identidad que Dios nos dio y decimos, no, yo no soy un hijo de Dios, yo soy el mismo mentiroso, yo no cambio, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, y es que yo no puedo. Y es que sabes que la verdad es que tú no puedes, pero es a través del poder de su fuerza que tú puedes hacerlo. Por eso dice, yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí, y el que vive en mí, el poder que había en Cristo está en mí. El mismo poder que le levantó de los muertos es el poder que radica en mí para poder salir de mis límites y decir, yo no soy un mentiroso, yo soy un hijo de Dios. El problema es que lo creemos. Tienes razón, yo sí lo soy, y tú mismo saboteas contra ti. Quiero hablarte de una historia que todos hemos leído y que todos hemos conocido, la del hijo pródigo. Tengo la duda si es en Lucas, déjenme nada más corroborarlo, porque creo que es Juan. Es Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 11, versículo 11. Dice, Jesús cuenta aquí la historia del hijo pródigo y dice, también Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. Y no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En resumen, esta es la historia de muchos que ya somos hijos y nos alejamos de Dios. O muchos que ya somos hijos y cometemos errores. Muchos que ya somos hijos, hemos probado la gracia y pecamos. Y dice que en una ocasión tenía sus 2 hijos, y uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Dame todo lo que tengo, todo mi herencia. Y en no muchos días juntó toda su herencia, juntó todos sus bienes y se fue a vivir a una provincia apartada. Se abandonó a sus papás, se fue a malgastar todo y a vivir perdidamente. No pasó mucho tiempo cuando este joven, este hijo, entró en un proceso en el que Dios trata con él, y llegó un momento en el que perdió todo, perdió amigos, perdió todo lo que tenía, y llegó un momento en el que, humillándose a sí mismo, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿no? Comiendo con los cerdos. Yo soy hijo de mi padre, volveré a mi casa. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros, dice. Volveré a mi casa, quiero volver con mi padre, siendo que yo tengo un padre, tengo un papá, tengo una identidad, tengo un hijo. Muchas veces nosotros nos pasa eso. Vamos a estar en el camino cristiano y vamos a cometer errores y vamos a fallar, y porque lo va a suceder. Ninguno de nosotros, y yo lo decía el miércoles, usted tiene que venir los miércoles. Ninguno de nosotros es perfecto. Aquí no hay ningún perfecto, ninguno, ni el más espiritual es perfecto. Y si el más espiritual me dice yo soy perfecto, yo te voy a decir, ya empezaste mal, porque perfecto solo hay uno. Y si tú estás cerca de ese uno, mira, Isaías fue un hombre espiritual, un hombre que vio una visión de parte de Dios. Y cuando Isaías tuvo la visión de ver el cielo, dice: he aquí, yo vi el cielo y vi el trono de Dios. ¿Y qué dije? Ay de mí, que soy hombre pecador. Porque cuando estás ante la santidad del Señor, lo único que va a reflejar es tu realidad pecaminosa. Y vas a decir: no soy digno. Entre más espiritual eres, más agradecido te conviertes por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y dices: realmente yo no soy tan digno. Aguas cuando te empieces a sentir digno. Aguas cuando te empieces a sentir tan limpio, tan puro, que puedas juzgar a otros y criticar a otros. Ten cuidado con eso. Ese es un llamado de alerta, porque no hay perfectos en el reino. Yo dije: no hay perfectos en el reino, Para que no pienses que tus hijos son perfectos, para que no pienses que tu esposo o tu esposa es perfecta. El problema del hijo pródigo, cuando se dio cuenta de su realidad, es el problema que muchos de nosotros vivimos hoy en día, y es la religiosidad. El problema del hijo pródigo es creer que debemos hacer algo para merecer a Dios. Mira cómo dice más adelante en el verso 17, Lucas 15, 17. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y luego dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí todo está bien, ¿no? Dios lo confronta con una realidad que él está viviendo y le dice: hey, te desviaste. Dios no, escucha, porque no quiero que tú pienses que yo te estoy predicando que Dios te soba el pecado. Dios no soba ningún pecado, y que Dios aprueba tu pecado. Dios no aprueba tu pecado. Hay quienes creemos y decimos: es que Dios conoce mi debilidad y Dios entiende que soy débil en la carne. Ahorita se los voy a leer más adelante, pero por eso Dios dijo: por eso tienes el recurso del Espíritu Santo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces yo no te voy a justificar y decir: ay, pobrecito mi Saulo. Ya no le gustó a Gil eso. Ay, pobrecito mi Saulo, es débil. Pues su debilidad, pues pobrecito. Ay, pobrecito Espíritu Santo, vamos a darle chance. Y Jehová Padre diciendo: sí, pobre de mi Saulo, lo mandamos a sufrir a la tierra. Dios te dice: tienes el recurso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy el que te hace fuerte. Confía en mí, porque ya venciste. Tú no puedes justificar y decir: ay, pues es que ya la regué. Y el hijo pródigo fue encontrado con esa realidad y dijo: tengo un padre, tengo una identidad. ¿Por qué estoy regándola cada rato? ¿Por qué estoy fallando? Y hasta ahí dice: voy a ir con mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí está todo bien. Pero viene un pensamiento legalista, viene un pensamiento religioso que muchos de nosotros lo tenemos. En el siguiente versículo, fíjate cómo le dice. Verso 19: Padre, el 18, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hasta ahí todo está bien. Y luego fíjate el pensamiento religioso: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Soy un miserable. Yo no merezco el perdón. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy hijo. Ya no soy hijo. Ese pensamiento religioso que a veces tenemos creemos que debemos de hacer algo para ganarnos el cielo,
creemos que a veces debemos de hacer algo para ganarnos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y entonces déjame decirte algo: si tú tienes que hacer algo para llamarte hijo de Dios, no es gracia. Y si te lo predican así, no te están predicando el evangelio, porque la gracia es un regalo que no merecemos, y un regalo no se paga. Tú no tienes que hacer mandas, tú no tienes que andar haciendo cosas para merecer el regalo de la salvación, porque la dádiva del Señor es dádiva, es dar. Y no merecemos ese regalo, pero por su gracia lo abrazamos y Él nos lo da. Pero nuestro pensamiento legalista y religioso es: pues pecaste 3 meses, 3 meses en disciplina, ahí te quiero ver sentada 3 meses ahí sentadita. Y quiero que actúes así, y quiero que hagas esto, y quiero que hagas aquello, y ahorita vamos a ver el corazón del padre en esta misma historia. Cómo llega el hijo y le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Le tira todo el rollo. Y Dios le dice: sí, pues ahora porque te gastaste todo, pues sí, te vamos a poner a trabajar 3 meses en disciplina, miserable, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando fuimos a Morelos, al estado de Morelos. Mi esposa y yo y un grupo de jóvenes andábamos de misioneros. Acuérdate del lugar. Y andábamos ahí cerquita de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde pues era Dolores, perdón, en el estado de Hidalgo. Era Dolores Hidalgo el lugar. Y entramos en ese lugar y nos dijeron: esta es la catedral donde el cura Hidalgo salió y dio el grito de Dolores. Bueno, sí, el grito, ¿no? En Dolores Hidalgo. Enseguida había como un hotel de muchas casitas, y afuera de ese lugar gente vendiendo látigos. Y entonces yo pregunté y dije: ¿qué es eso? Dice: tú compras tu látigo, rentas tu cuarto y entras a flagelarte por mi culpa, por mi culpa. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento de que tenemos que hacer algo para merecer el perdón, y tenemos que hacer algo para merecer el cielo, y Dios no tiene ese pensamiento. Y cuando viene alguien y te dice: la regaste, pecaste, pues tú eres un mentiroso. Pero lo cierto es que no es cierto. Ahora, y ahorita decimos: se flagelan, pero los cristianos andamos por las mismas, Pecas, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo soy, y a lo mejor no te flagelas físicamente, hasta sacatón eres, pero espiritualmente, no, ya no puedo orar. No, ya no. ¿Cómo voy a llegar contigo a orar? ¿Tú cómo me vas a perdonar a mí? Sí, es cierto lo que dice la gente: soy un mentiroso, soy el grosero, soy el hombre duro, soy el hombre que nunca cambia, soy esto, soy aquello, y soy. Y cada vez que dices soy, yo quiero pedirle ayuda a los hombres. Cada vez que dices soy, ven Daniel, córrele. Cada vez que dices soy, ven Poncho, ponte a mi lado. Y luego ven Emilio, ponte aquí. Ven Luis, rápido. Vayan haciendo un círculo. Cada vez que dices soy un mentiroso, soy esto, soy aquí, vente Alma, rápido, vente Adrián, vente Efraín. Y soy rápido. Y empiecen a hacer un círculo. Vente Alejandra, rápido. Y es que yo soy, y te empiezas a encerrar en tu yo soy, lleno de tantos prejuicios, que no puedes vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivas, en libertad. Porque entonces quieres levantar tus manos y no puedes, porque estás lleno de tantos prejuicios que están a tu lado. Es que yo no puedo salir adelante, yo soy el mentiroso. Tienes razón, yo soy el pecador. Tienes razón, yo soy el adúltero. Tienes razón, yo soy el mentiroso, y yo no puedo salir adelante. Y quieren crear el hábito de orar cada mañana, y cuando van a orar el diablo viene y te dice: tú eres el mentiroso. Y tú dices: sí, es cierto, no puedo orar, no puedo cambiar mi hábito, no puedo cambiar mi manera de pensar, porque cada uno de nosotros hemos puesto esos limitantes, y no es Dios. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, dice: yo te doy el poder para que tú empieces a quitar esas limitantes de tu vida y puedas hacerlos. Pensamientos legalistas: yo no puedo, yo no soy capaz, y saboteamos nuestra identidad como hijos de Dios. Quiero ponerle una pausa al hijo pródigo y quiero llevarte a otra historia que está en Primera de Samuel, capítulo 17, la historia del rey David. Todos sabemos que David comenzó siendo un pequeño pastor de ovejas, que amaba a Dios en lo secreto, y cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David sabía
lo que a él lo definía y quién era delante de Dios. ¿Sabes? El problema es que muchas veces nosotros somos los instrumentos del diablo. Viene tu esposo contento y te dice: oh, Dios me tocó en la oración y hoy voy a cambiar. Entonces tú no cambias, viejo. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Se ríen. No, hermano, yo no se lo digo, lo pienso. Nosotros a veces nos dejamos usar por el enemigo. Hombre, ¿tú crees que va a cambiar? Ese sigue siendo el mismo de siempre. Es chilango, no cambia. ¿Cuántos años tenemos viviendo en Juárez y nos siguen diciendo chilangos? Torreonero, me siguen diciendo a mí, por favor. Yo Torreón ya ni lo conozco. Pero la gente te define por tus peores momentos. Ay, sí. Arriba el Santos. David sabía quién era. David sabía quién era, a pesar de que su propio padre no creía en él. Escucha, el profeta le dijo: llama a tus hijos, voy a ungir al rey. Y su papá le llamó a todos menos a él. Su papá no creía en él. Su papá decía: se me hace que Aminadab si tiene cara de rey, ese es mi gallo, ese es el bueno. Es un hombre alto, fuerte, fornido. Mi Aminadab, mi primogénito, mi chiquito, mi bebé. Ese es el hombre de la casa. Mira, le digo que mande a sus hermanos y los trae. Órale, ¿no? Y cuando viene con el profeta le dice: no, ese no es. Bueno, pues ahí va el otro. Tampoco. Pasaron todos los hermanos y le dice el profeta: te falta uno. 1, 2, 3, 4, 5. Vieja, ¿cuántos tenemos? Pues falta el David. Y mandan traer al David. Y todavía le dice el profeta: no vamos a comer hasta que venga David. Pues estaban enojados. Cuando te mantengan con el hambre y te diga tu mamá: no va a comer hasta que se lave las manos, ¿no? Estás enojado. Ni te las lavas bien, nomás te echas agua y ya me las lavé. Y llega David y Dios le dice al profeta: úngelo, él es el rey. Porque nosotros tendemos, y Dios le dice al profeta, le dice: ustedes tienden a mirar el físico, el exterior, pero Dios mira el corazón. Cuando tú veas a tu hijo, cuando tú veas a tu esposa, a tu esposo, no veas el exterior. Ve lo que Dios puede hacer en el corazón de él. Dios vio al rey en la vida de un niño. Y Dios puede ver el hombre y la mujer y el joven en el que tú te puedes convertir cuando tú abrazas tu identidad en tu corazón y dices: soy un hijo de Dios. Lo creo. Aunque mi suegra me diga que no, yo soy un hijo de Dios. Aunque mi madre me diga que no, yo soy un hijo de Dios. Dice la Biblia que Dios lo ungió. Y entonces vino el tiempo de enfrentar al gigante, a Goliat, su primera prueba. Y dice, 1 Samuel 17:45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A ver, ¿cómo sabía que Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado? ¿De dónde conoció David eso? ¿Cómo sabía David eso? ¿Cómo sabía David que Dios iba a estar con él en ese momento? Por la identidad que él tenía, que Dios le selló en la intimidad. Entonces Dios le sella su intimidad y le dice: esta es tu identidad. Yo soy Jehová, tu Dios, y yo te guardaré
y yo estaré contigo y yo te protegeré. Y David lo creyó y lo abrazó. Y cuando alguien se burló mientras todos le tenían miedo, dijo: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti con lo único que me da identidad a mí. Porque el diablo va a venir a recordarte tus errores del pasado. Tus errores del pasado van a seguir siguiéndote toda tu vida quizás. Escucha lo que acabo de decir. Pero no significa que te van a dominar. No significa que te van a alcanzar. Porque el diablo es experto en tratar de condenarte y decirte: tú no puedes, ay, te quieres levantar a las 6 de la mañana ahora, por favor, si siempre has sido un flojo, tu esposa lo dice, tú no puedes leer la Biblia, no puedes leer ni un versículo, tú no puedes cambiar, tú vas a ser siempre el mismo, tú no puedes ser diferente. Pero Dios te dice: tú sí puedes, y tú necesitas creer lo que Dios te dice, porque el enemigo va a estar gritándote mentiras. Entonces, cuando tienes identidad, David le dice a Goliat: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El problema no es que el enemigo venga y nos ataque. El problema no es que tengamos problemas. El problema no es problema, de hecho. El problema es que le hacemos tanto caso al problema que nos desenfocamos de Dios y vemos los problemas cuando tenemos que ver hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Tú no cambias, Él dice que sí. Tú no cambias, Él dice que sí. Tú no puedes, Él dice que sí. Él me da las fuerzas para levantarme 30 minutos antes. Él puede hacerlo. Señor, dame las fuerzas. Estoy cansado, necesito avanzar, necesito de tu espíritu. ¿Por qué? Porque la tentación viene a mi vida. El que tú seas tentado no significa que tú estás en pecado. El que tú cedas a la tentación es un pecado. Probablemente toda tu vida vas a ser tentado con lo mismo. Es que me siguen las imágenes pornográficas, te van a seguir toda la vida. Toda la vida. Nunca vas a dejar de luchar con los problemas que tú tienes. El problema es que tú veas tu identidad con lo que te sigue. Los alcohólicos, Alcohólicos Anónimos, dicen que toda la vida eres un alcohólico. Pero Dios dice: no, hay un antes y un después. Pero no dejas de luchar con el alcohol. Por eso Jesús decía: si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Por eso muchos batallamos. Es que Dios me libró, ya soy santo, ya soy salvo. Y todos los días pasas por el lugar donde tienen una pancarta de unas muchachas enseñando el cuerpo ahí en tanga, y tú batallas con la pornografía. No quiero que te rías, esto es serio. Y tú batallas con la pornografía, pero sigues pasando todos los días por ahí. Cambia la ruta. Es que gasto más gasolina. Te importa más la gasolina que abrazar tu identidad en Cristo. Y te dice que tú tienes una mente limpia y una mente sana. Es que batallo con la pornografía. No te metas al baño con tu celular. Esta semana me ha ido bien en la oración, ayuné una vez a la semana. Dios es fuerte conmigo, Dios me protege, Dios me da. Y ahí vas otra vez a lo mismo. Corta tu brazo derecho, déjale el celular a tu esposa y dile: voy a meterme a bañar, no necesito el celular. Voy a entrar al baño, no lo necesito. ¿Por qué? Porque estoy cortando mi brazo derecho para evitar caer. ¿Y por qué caemos? Porque no abrazamos nuestra identidad. ¿Están conmigo? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es tuya. Y ahí te estás desgastando, y ahí te estás cansando. Y Él me entregará, Él te entregará a ti en nuestras manos. David sabía quién era. Vamos a batallar y vamos a tener guerra siempre, pero la guerra y la batalla no es mía, es del Señor. Eso dice mi Biblia. No sé qué Biblia leas tú, pero mi Biblia dice:
Franco, ¿me ayudas? Que Él pelea las batallas por mí. Yo pelearé la batalla por Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará cuando Él tenga ganas por ti. Jehová te mandará a pelear a ti. Y a veces nos encontramos luchando en nuestras propias fuerzas. Yo puedo cambiar, yo sí puedo. No, voy a entrar ahora voy a enfrentar yo al pecado y voy a enfrentarlo y voy a entrar al baño con mi celular y voy a enfrentarlo y voy a creer lo que Dios puede hacer en mi vida y voy a hacer cosas impresionantes y voy a cambiar y nunca te fijas que el que pelea la batalla por ti es Jesús. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la identidad. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros. Pero lo que sigue me impacta, porque muchos de nosotros no vivimos tranquilos. Muchos de nosotros queremos ganarnos el favor de Dios para que Él pelee por mí. Bájale poquitito nomás. Si viene un hijo tuyo a tu vida y te dice, si viene tu hijo y dice, papá, hay un niño en la escuela que me está pegue y pegue, mira, me dejó el ojo bien morado. Hijo, y te pega muy duro. Pues no, poquillo. Siguiente día, papá, me sigue pegando, mira, me tumbó el diente. Hijo, pues échale ganas. ¿Cómo nos gusta decir? Échale ganas, ¿no? Siguiente día, papá, me pegó. ¿Tú dejarías que estuvieran golpeando a tu hijo? ¿Tú dejarías? Hace muchos años yo me acuerdo de esto. Yo les platicaba de mi hermano, creo que fue el miércoles, es bien bueno para los golpes. Pues un día estaba lavando en el carro y mis papás vivían en un departamento y mi papá salió al balcón del departamento, estaba en un segundo piso y yo estaba viendo la televisión. Estábamos así viendo la televisión en familia. Todavía ni nos casábamos, yo creo que estoy. Y entonces mi hermano estaba lavando el carro y mi papá ve que viene una troca con dos tipos y se paran y los tipos se bajan e iban a golpear a mi hermano. Y mi papá estaba en el segundo piso, en un balcón, y yo veo que mi papá pega el brinco y corre y brinca. Mi hermano ya es un peladote. Te estoy hablando de que tenía 20 años, ¿no? Y cuando va a llegar el tipo, mi papá de la nada sale y lo defiende y le pega. Y entonces yo vi que mi papá brincó y abro la puerta. Mira, estaban bien grandes. Cualquiera está grande para mí. No te puedo decir, cualquiera están grandotes y fuertotes para mí. Pues no me importó y me fui contra uno y lo aventé. Y mi hermano se levanta y dije, gracias a Dios que se levantó, ¿eh? Y lo agarra y entre los tres, y mi mamá sale y los va a meter la policía en la cárcel. Y ya después nos reíamos, mandamos a los muchachos ya bien bendecidos, oramos por ellos, impusimos manos. Y estábamos en la sala y me impresionó las palabras que dijo mi papá. Dijo, ¿cómo voy a dejar que golpeen a mi hijo? Yo me quedé callado. Yo dije, ¿tú crees a veces que Dios te dice, échale más ganitas a la oración y entonces yo peleo por ti? Quiero verte, que te importe que estás bien y entonces yo voy a pelear por ti. Porque dice Dios que si nosotros, que somos humanos, somos buenos padres, conti más Él, que es mejor que nosotros, será un padre que nos va a cubrir y nos va a cuidar. Pero el espíritu religioso te está diciendo, échale más ganas a la oración, tienes que orar más, tienes que meterte más, tienes que darle más y te falta más arrepentimiento, no te ves muy santo todavía y te falta más esto y te falta más aquello, y por qué se toca y por qué aquella canta y por qué esto y por qué aquel esto, y yo de repente soy bombardeado y le digo, oye, espérense, que me pregunte Dios. ¿Por qué me pregunta la gente? ¿Por qué? Porque nosotros somos dados a quiero ver tus cambios. Y tú no estás para ver los cambios, tú estás para creer. Una, dos, es que tengo que esforzarme más para cambiar. Y la Biblia dice que Él peleará la batalla por mí y que yo debo de estar tranquilo, confiando
en que Él pelea la batalla por mí. Pero cuando no tengo identidad, estoy todo desesperado y estoy luchando y estoy, ay Señor, y Padre, ayúdame. Y llegó el gas y llegó la luz y llegó el recibo y Señor, tú puedes suplir, Padre. Yo lo sé, es que por favor, y estás todo, dice Dios, hey, tranquilo, yo voy a pelear la batalla por ti. Y decimos, Señor, solo tengo que tener mi identidad puesta en ti. Pablo lo dijo de otra manera. Segunda de Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo está hablando de un problema que él tiene, de su aguijón de la carne. Y él está luchando y lo dice, y me ha dicho Dios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la identidad que yo tengo. Él ha prometido que en medio de mi debilidad, en medio de mi lucha, en medio de mi tormenta, Él me va a fortalecer y Él va a hacer que yo pueda ser diferente, porque no soy yo, es el poder de Cristo que vive en mí. Me encanta el siguiente versículo porque dice, por lo cual, por amor a Cristo. Oh, estamos bien locos los cristianos, Franco. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Quién se goza en las debilidades? Porque no cambiamos el chip, no cambiamos. Nadie quiere tener problemas en la vida. Todos queremos una vida feliz y decir, yo soy feliz y no pasa nada, todo bien suave, todo bien relax. Pero no entendemos que a mayor prueba, mayor gloria. Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en necesidades. ¿Cuántos tienen necesidad el día de hoy? Muchos tenemos necesidad. Y lo dice, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Y lo dice, porque cuando soy débil, me encanta la palabra de Dios, entonces soy fuerte. Porque mi identidad no está en lo que yo puedo ser, mi identidad está en Él y en lo que Él puede ser por mí. Para desarrollar hábitos espirituales, tú necesitas abrazar la identidad de Dios y decir, cuando soy débil, soy fuerte. En Hechos, Dios se le revela a Pedro y le dice, Pedro, antes en Hechos 10, y le da una visión para empezar a predicar a los gentiles. Y Pedro va y predica a Cornelio. Y Cornelio recibe el Espíritu Santo. Cornelio era un gentil, era un capitán de la guardia romana, era alguien, un soldado. Y Dios se manifiesta en la vida de Cornelio con su Espíritu Santo. Pero Dios le dice, le da una visión y le dice, le baja como un manto y le abre el manto y le dice, mira todos esos, las aves y los animales cuadrúpedos. Y luego dice Pedro, yo no puedo comer de eso, ¿no? Porque son animales inmundos. Y me encanta lo que Dios dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y muchas veces nosotros mismos nos llamamos inmundos, nos catalogamos a nosotros mismos, nos definimos por lo que estamos pasando. Cuando vengas a ti una enfermedad y tú digas, yo no soy el enfermo, yo declaro, yo soy el Hijo de Dios y estoy pasando por un momento de afrenta, de prueba, de necesidad, pero me gozo porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el Espíritu de Dios me levanta, porque el Espíritu de Dios me ayuda. La gente te define por tus errores, pero Dios te define por tus mejores momentos. David venció a Goliat porque tenía una identidad, pero tú sabes que David fue adúltero, David fue asesino. ¿Tú sabes que llegó un momento en el que David se alió a los filisteos y era el asesino de los filisteos y mató niños? David fue un mal padre.
porque no corrigió a su hijo que violó a su hermana, que también era hija de David. Era un engañador, fue un mentiroso. Pero eso no definió la identidad delante de Dios. Deja de ver a tu esposo con tus ojos carnales. Deja de ver a tu esposa con tus ojos carnales y empieza a verlos, a tus hijos y a tu esposo y a tu familia y a tus hermanos en la iglesia, con los ojos espirituales que Dios los ve. Hechos 13:22. Quitado esto, les levantó, dice Lucas, les levantó por rey a David. Hechos 13:22, de quien dio también testimonio. Fíjate lo que está diciendo, cómo Dios dio testimonio de David. Dios, hablando de David, el que te acabo de redactar, de leer: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Cuando tú lees la historia de David, dices: David era un adúltero, David era un pecador, David era un mentiroso, David era esto. Y Dios dice: no, David era un hombre conforme a mi corazón. Porque Dios no te define a ti por tus errores, Dios te define a ti por tus mejores momentos con Él. Dios te define a ti por tus mejores momentos con Él. Tus errores son para dar testimonio de lo que Dios puede hacer con tu vida, del perdón, de la restauración que Dios puede dar. Eso no significa, porque muchos abrazamos la gracia y creemos que la gracia es un permiso para pecar. Eso no significa que Dios nos está dando permiso para pecar, porque cuando te encuentras con la identidad del Padre, lo que más quieres hacer es parecerte al Padre. Gálatas capítulo 4 versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Diciendo: si tú tienes una intimidad con Dios, tú no quieres volver atrás. Tú no puedes volver atrás. No podemos ser las mismas personas cuando nos encontramos con la persona de Jesús y hemos abrazado su amor, su gracia y su perdón. Ya no eres tú más el pecador, ahora eres hijo de Dios. Quiero terminar porque ya se me acabó el tiempo, volviendo al hijo pródigo. Él se acercó al padre con un plan, ¿no? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora hazme como uno de tus jornaleros. Él iba con el plan armado. ¿Cuántas veces cuando pecamos no decimos: ¿cómo llegaría al Padre y le pediré perdón? Me voy a aventar el Salmo 51 y llegamos y decimos: Señor, crea en mí, oh Dios, un espíritu. Y a veces hasta para llegar a pedirle perdón dices: espérate, tiene que ser de rodillas. Padre, perdóname, es que no me salen las lágrimas. ¿Cómo le digo que me perdone de a de ver? Sé transparente con tu corazón y dile: Señor, la regué, volví a pecar. Y luego decimos: y voy a dejar de servir porque he pecado, y yo creo que me tienen que poner un castigo porque he fallado. Y déjale eso a Dios. Yo estoy tan enamorado del corazón de Dios para con nosotros. O sea, yo tuve que aprender, después de que me condenaron tanto tiempo a no ser un maduro espiritual, a conocer el corazón de Dios. Eso me llevó a conocer el corazón de Dios. Porque yo le decía a los pastores, iba a consejería y le decía: ¿cuál es el madurómetro? Porque siempre me dicen: no soy maduro, no soy maduro, no soy maduro. Eres un inmaduro y tú no eres un inmaduro. Y yo decía: hijo, pues ¿cuándo voy a estar maduro? Pero agradezco tanto el corazón de Dios, que no es como nosotros pensamos. No es ni como tú lo tienes. Porque con todos nuestros errores, su actitud es otra hacia nosotros. Verso 20, Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre. Quiero que pase el equipo de alabanza, por favor. Y cuando aún estaba lejos,
le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A ver, hay algo que no me queda claro. ¿Dónde está el discurso del hijo pródigo? ¿Se lo alcanzó a decir? No se lo alcanzó a decir. No tuvo tiempo de decirle. Dice que el padre estaba esperando al hijo. Hay un canto que narra que se llama Quizás hoy, ¿no? Y quizás hoy será el día en que regrese. Y yo me imagino al padre esperando al hijo y diciendo: cuando tú te alejas de Dios, Dios tiene más ganas de verte a ti que tú a Él. Y Dios está anhelando que tú te acerques a Él más que tú a Él. Porque en cuanto lo vio, Poncho, vete allí a aquel lado, por favor. Porque en cuanto lo vio, el padre no se puso y dijo: ¿qué pasó? Qué bueno que vienes. Te tengo unas cuantas. Porque así es nuestro corazón. Cuando tu hijo la riega, ¿cómo quieres que tu hijo venga? Padre, perdón. Espérese, todavía no, deja que se me baje el coraje. Qué bueno es Dios que no tiene coraje con nosotros. Dice que cuando él vio al hijo, ni siquiera lo dejó hablar. Él corrió al encuentro del hijo. Corrió y se le echó a los brazos y lo besó y dijo: este es mi hijo, es mi hijo. Y le besó. El hijo fue al padre. El hijo se tuvo que asomar al padre. Y te da risa, pero la Biblia dice que así Dios se nos echa. Ay, queremos llegar y no, es que voy a llegar y le voy a decir: Padre. Dios no es así. Dios no tiene ese corazón. Gracias, campeón. Dios no es así. Cuando le besó, el hijo le dijo ahí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su discurso: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y luego qué sigue? No. ¿Cuál era la idea del hijo pródigo? ¿Qué sigue? Hazme, pero Dios no siquiera le dejó seguir. Fíjate lo que dice el 22. Pero el padre le dijo a sus siervos. O sea, apenas iba a decir: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa el anillo? Identidad, autoridad. Porque a partir de ahí, todos los que veían el anillo en el hijo decían: él es el hijo del rey y le vamos a servir. Dios no solo corre a tu encuentro, Dios restituye la posición en la que tú te encuentras. Y ya no llames más inmundo lo que yo he limpiado, porque Él es mi hijo. Escucha lo que dice: y traigan al becerro gordo y mátenlo, y vamos a comer y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Hubo reclamo? Ese es el corazón del Padre para contigo. Entonces, ¿por qué vamos a marcar nuestra identidad por lo que otros digan? Cuando Dios dice: eres mi hijo amado, yo te he dado mi posición de hijo, yo te he dado anillo, te he dado vestido. No creas lo que otros dicen de ti. No creas lo que otros dicen de ti. Yo te he puesto en autoridad. ¿Y para qué es la autoridad? Para vencer las artimañas que el enemigo tiene contra ti. Tú eres un adúltero. Yo soy el hijo de Dios. Tú eres un mentiroso. Yo soy el hijo de Dios. Es que tú no cambias. Él dice que sí. Y a veces queremos prepararnos para Él,
pero el Padre está más deseoso de tener un encuentro contigo que tú con Él. El Padre está anhelando. Mientras tú esperas juicio, Dios te da vestimenta real. Mientras tú esperas disciplina, Dios te coloca en posición de autoridad. ¡Ey! ¿Qué clase de Dios es ese? Está loco Dios. Es uno lleno de gracia, es uno lleno de misericordia y de amor por nosotros. La pregunta es: ¿qué harás con la identidad que tienes hoy? ¿Qué vas a hacer con la identidad? Puedes salir de este lugar y puedes seguir sintiéndote el mismo que entró. Y entonces pues veniste y te entretuve un rato. O puedes permitir que esto que te leí hoy penetre en tu corazón y lo abraces y digas: soy un hijo de Dios. Por eso me encanta ese canto que cantamos: si ya no soy esclavo del temor. Yo ya no soy, ¿puedes ponerme la letra? Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo ya no soy un esclavo del pasado. Yo ya no soy un esclavo del pecado. Hoy, Señor, pero mi vieja me dijo, pero yo te estoy diciendo otra cosa. Pero mi viejo me dijo, pero yo te estoy diciendo otra cosa. Pero mis papás me dijeron, pero yo te estoy diciendo otra cosa. ¿Y yo qué soy, Señor? Tú eres mi hijo. ¿Qué harás con la identidad que Dios te ofrece hoy? Porque el enemigo, lo primero que te ataca es tu identidad. ¿Me dejan ponerles un último ejemplo? ¿Se acuerdan? No me quites la letra. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo le preguntaba el diablo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Identidad. ¿Por qué? ¿Qué había pasado antes de que Jesús fuera llevado al desierto? Jesús fue bautizado. Cuando emerge, se posa una paloma sobre él. El cielo se abre y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El corazón del Padre. Y el diablo enseguida le fue tentado con tres cosas. Y vamos a dejar a un lado las tres cosas. Tres veces le dices: si eres el Hijo de Dios, y si es cierto que tienes identidad, y si es cierto lo que te acaban de decir, mañana vas a ser tentado con tu identidad. Saliendo de aquí, tu esposa, tus hijos te pueden tentar con identidad. Pero ¿qué les vas a contestar tú? Soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, y Él quiere lo mejor para mi vida. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, tú eres hijo de Dios. Y no hay cosa más espiritual que saberse un hijo de Dios. Porque la lucha ya no la peleas tú, la pelea tu papi. Ponte de pie, por favor. Ya no soy esclavo del temor. Vamos a declararlo. Soy